Muy buenas noches, yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, fobias inexplicables. Comenzamos. Siempre imaginamos que el miedo tiene una raíz clara, una experiencia, una herida, una razón que podemos nombrar y tratar. Esta noche, sin embargo, vamos a andar por senderos donde la explicación se disuelve y la certeza se vuelve ruido. Bienvenidos a Perturbador. Abrimos con una advertencia. El material que escucharán contiene relatos íntimos de pavor, episodios que pueden remover recuerdos y ansiedad. Si padeces, por ejemplo, trastorno de ansiedad, escucha con precaución. En el corazón de este programa está una hipótesis que incomoda. Algunas fobias, esas aversiones que paralizan, sudan y dejan vacío, no parecen explicarse por vivencias propias. Se presentan como huellas sin autor visible, como ecos que no responden a la biografía del sujeto. No decimos aquí que exista una verdad mística, más bien decimos que existe un testimonio o testimonios que desafían a la razón y que exigen ser oídos con rigor y bastante respeto. Nuestra intención es explorar esas resonancias y sobre todo exponer su lado más perturbador. Escuchan dos pequeñas voces al comienzo. Dos casos que nos trajeron hasta aquí. Primer caso. Este es un caso anónimo y le vamos a poner como título simplemente A. Caso A. Mujer de 34 años que nunca tuvo trato con el mar, que no trabajó jamás en ningún puerto, ni abordó embarcaciones, y que sin embargo reacciona con pánico absoluto ante la vista de un barco. Al ver la silueta de un casco, su respiración se convierte en vidrio. Taquicardia, sudor frío, sensación de caer. Sueña cada noche con un muelle que no figura en los atlas, con redes húmedas que atrapan manos que desaparecieron. El olor a madera mojada o el golpe metálico de una polea la devuelven al terror como si activaran un viejo programa. Segundo caso. Y este es el caso, evidentemente, B. Este trata de un hombre que desde niño mostró fobia irracional a una ventana con marco oxidado. No hubo agresión ni evento traumático que lo justificara. El pavor surgió como pulso existencial. Años más tarde, al mudarse de país, creyó haber dejado atrás ese fantasma. Pero frente a una casa con una nueva ventana idéntica, la fobia lo encontró de nuevo, intacta, como si una programación ajena se hubiera activado al reconocer un patrón visual. La lógica no alcanza el porqué, la sombra sí. Bueno, pues esas voces nos conducen a preguntas incómodas. ¿Qué significa que el miedo sobreviva sin causa aparente? ¿Es la mente humana un archivo que conserva escenas que nunca vivimos? ¿Se pueden transmitir miedos entre generaciones o incluso más allá? La ciencia propone mecanismos plausibles: memoria implícita, condicionamientos no verbales, transmisión epigenética. De alguna manera, todo esto modifica, pues, de alguna forma la respuesta al estrés. Pero esas explicaciones no borran el escalofrío cuando alguien relata
con voz quebrada la misma escena una y otra vez. Para trazar este mapa sonoro, he optado por un diseño que no busque espantar gratuitamente, sino situar. Vamos a escuchar a intervalos vientos que se filtran por las rendijas, latidos que marcan la prisa del cuerpo, campanas apagadas que anuncian una hora sin hora, sonidos sutiles, el roce de redes húmedas, un crujido de madera, pasos que suben y no bajan. Cada recurso sonoro apunta a lo que nos interesa, la intersección entre percepción sensorial y memoria que no tiene nombre. No me voy a mover entre conjeturas gratuitas. Vamos a revisar archivos y referiremos casos con cuidado ético. La frontera entre testimonio y creación es frágil, pero les prometo que la voy a respetar. A lo largo del episodio, escucharemos reportes donde la terapia convencional pues no alcanza, pacientes que no responden a desensibilización, sujetos que bajo hipnosis recuperan escenas que no se corresponden con su línea vital. Niños que reaccionan de forma inexplicable ante objetos o lugares que sus padres nunca mencionaron. En esos relatos surgirá otro patrón inquietante, el silencio de las comunidades. Donde hay secreto, la fobia evidentemente se va a alimentar. Donde la historia se oculta, el miedo aparece en términos más extremos. También vamos a encontrar casos de corrientes que explotan ese vacío. Terapias que prometen recuperar vidas pasadas y que sin control pueden implantar recuerdos. Aquí la parte perturbadora es doble. Primero, el miedo puede venir de algo que no es propio, pero la intervención inadecuada puede consolidarlo y convertirlo en una nueva prisión. Por eso la prudencia es una obligación ética cuando les vaya a narrar estas historias. Al final del recorrido nos quedará una sensación incómoda. La memoria, en algunas de sus formas, es más opaca de lo que creemos. El miedo puede viajar, multiplicarse y reaparecer donde nadie lo espera. Si existen ecos de otros tiempos, no los trataremos como salvavidas sobrenaturales, ni los desmontaremos con eslóganes científicos. Los escucharemos con la seriedad que merecen, porque en cada relato late una vida que sufre. Así que estén atentos, porque vamos a acompañar cada testimonio con contexto, con crítica y con cuidado. No prometo respuestas definitivas, casi como siempre, pero prometo rigor. Y en la tenue frontera donde lo inexplicable toca lo humano, les voy a ofrecer la palabra para nombrar lo que duele. Esta emisión exigirá valentía y atención sostenida firmemente. Y bueno, chicos, antes de comenzar, les voy a pedir un favor. En los comentarios, en la cajita de comentarios, por favor, compártanme cuáles son sus fobias, a qué le tienen miedo irracional. Puede ser algo que ustedes sientan que es muy absurdo, no sé, le tengo miedo a la oscuridad. O pueden ser fobias de verdad muy intensas. Le tengo miedo al mar, le tengo miedo a la muerte, le tengo fobia a los bichos, a las arañas, a los perros, a las moscas, al viento, al infinito, al universo. Ustedes díganme ahí en los comentarios cuáles son sus fobias y cuándo detectaron que tenían esta fobia. ¿Cómo es que se dieron cuenta que tenían esta fobia? Y los invito a, durante la emisión, mientras están escuchando los relatos y toda la investigación, analicen si su fobia tiene un origen. Porque muchos le tenemos miedo a cosas
que no tienen realmente un origen. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a los perros, porque a lo mejor de niños o de niño un perro los mordió. Pero si nunca te ha mordido un perro, entonces la fobia como que no tiene mucho sentido. Tal vez vieron una película donde un perro mordió a otro y les dio miedo. Ustedes analicen y váyanmelo comentando ahí en la cajita de los comentarios para que todos conozcamos nuestras fobias y a ver si con algunos de los ejemplos y las fobias que les traigo preparadas, ustedes se identifican con alguna. También les recuerdo que hay estrellitas disponibles para que me puedan apoyar en este proyecto. Ya saben que para mí es muy importante, uno, su compañía principalmente, que me estén escuchando, que les guste el programa. Y dos, obviamente, las estrellas. Las estrellas son sumamente importantes para mí, así que ya saben, ahí están disponibles para que, si gustan apoyarme, pueden regalar a partir de 5 estrellas hasta 200, me parece. Entonces, bueno, si les nace, si pueden, si les gustan los programas, ahí están disponibles. Ahora sí, chicos, vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a platicar es acerca de los orígenes y las cosmovisiones. El miedo, la memoria y, aunque no lo crean, la reencarnación. El miedo, chicos, es universal, pero no siempre parece originarse en la experiencia propia. En múltiples culturas, especialmente aquellas que sostienen la idea de la reencarnación o la transmisión espiritual, las fobias se presentan como huellas de vida anteriores o como memorias atrapadas, que siguen clamando por ser resueltas. Esa visión perturbadora y a la vez reveladora ofrece un marco donde el miedo no es solo un síntoma psicológico, sino una evidencia de que la memoria podría extenderse más allá de la biografía consciente. En el hinduismo, por ejemplo, se concibe que cada alma transita múltiples existencias y que los traumas o deudas kármicas pueden quedar inscritos en la psique. Un temor inexplicable podría ser un eco de un final trágico en otra vida. Alguien que muere ahogado podría volver a encarnar con una aversión irracional al agua. Quien pereció atrapado bajo piedras podría sentir sofoco y pánico al entrar en lugares cerrados. El budismo comparte en parte esta visión. La mente conserva impresiones conocidas como samskaras, huellas profundas que se manifiestan incluso cuando la memoria consciente no recuerda nada. Lo escalofriante es que bajo este lente, lo que llamamos irracional es simplemente la evidencia de una memoria demasiado antigua para ser narrada. Los chamanismos, en cambio, hablan de fragmentos del alma. En ciertas comunidades indígenas de América del Sur, se cree que cuando alguien muere en circunstancias violentas, parte de su energía queda atrapada en el sitio del evento y que esa memoria puede pegarse, por decirlo así, a descendientes o a quienes tienen una sensibilidad especial. Así, por ejemplo, un niño que nunca vivió un derrumbe puede llorar con pánico al entrar en una mina, porque carga sin saberlo con la sombra de otro ser atrapado. Los curanderos interpretan esa fobia no como un trastorno aislado, sino como un mensaje, es decir, una historia antigua que exige ser reconocida. Existen relatos folclóricos que refuerzan esta visión inquietante. Una anciana en un pueblo de los Andes cuenta que su nieta, apenas de 5 años, no aguantaba, no soportaba entrar a las chozas oscuras donde se guardaba el grano. Cada vez que cruzaba la puerta, se aferraba al marco, gritaba y sentía que el techo caería sobre ella. La familia intentó de todo.
La llevó a médicos, consejeros, le hicieron rezos, pero pues nada calmaba su terror. Hasta que un historiador local recordó que siglos atrás, un alud había sepultado a decenas de aldeanos en ese mismo lugar. Lo que sufre la niña es la memoria de ese derrumbe, sentenció. Para la comunidad, esa explicación no era metáfora, sino certeza. La claustrofobia de la pequeña era la prolongación de una deuda colectiva, una ofrenda que recordaba a los muertos sin tumba. Otro caso proviene de los rituales chamánicos en México. Un curandero narró cómo una niña de 7 años sufría ataques de pánico al acercarse a una cueva donde jugaban otros niños. Nadie en su familia había tenido un accidente ahí, pero la pequeña, sin embargo, aseguraba que dentro había voces que la llamaban y que la querían encerrar para siempre. Durante un ritual, el chamán encendió copal y entonó cantos que, según él, llamaban al espíritu atrapado. Lo sacamos, lo liberamos, relató. Después de esa noche, la niña pudo entrar a la cueva sin ningún temor. Y bueno, para los presentes no fue un acto de sugestión, sino el rescate de una memoria ajena que había quedado pegada a la niña como una cicatriz invisible. Estas interpretaciones culturales plantean un terreno perturbador. Y ahí les va una pregunta. ¿Y si el miedo no siempre nos pertenece? ¿Qué pasa si habitamos con recuerdos que no son nuestros, con terrores que viajaron siglos para incrustarse en nuestra piel? En la cosmovisión occidental solemos medicalizar y tratar las fobias con terapias, pero para otros pueblos la fobia es un síntoma espiritual, una señal de que hay una deuda, un espíritu errante o un fragmento de alma que aún no ha sido devuelto al ciclo. Lo inquietante es que en cualquiera de estos marcos, el miedo se convierte en un testigo, no de la vida que recordamos, sino de la vida que ya olvidamos. El cuerpo y la mente guardan secretos que no saben contar con palabras, pero que se filtran en sudores fríos, en palpitaciones y hasta en pesadillas. Y mientras que la psicología puede interpretarlo como memoria implícita o herencia genética, para estas tradiciones el mensaje es otro. Es decir, el miedo es la voz de lo que no ha sido sanado, aunque pertenezca a otra existencia. A medida que avancemos en este programa, estas cosmovisiones nos van a acompañar como un eco constante. ¿Es posible que lo que tememos sea una herencia que trasciende la carne? ¿Que los terrores más inexplicables sean también las memorias más antiguas? Esa idea, incómoda y perturbadora, será la llave con la que seguiremos explorando este universo de fobias que parecen venir de ninguna parte y de todas a la vez. Cuando una persona revive un miedo profundo sin poder explicar su origen, la ciencia obviamente va a buscar respuestas en los mecanismos invisibles de su propio cerebro. El eco de aquello que nunca se recuerda de manera consciente, pero que aún así gobierna la respiración, el pulso y el estremecimiento. Y es quizás uno de los enigmas más perturbadores de la neurobiología contemporánea. La frontera entre lo que la ciencia logra explicar y aquello que se escurre por los huecos del conocimiento abre un espacio inquietante. Les explico. Un terreno donde conviven la epigenética, la memoria implícita y los relatos clínicos de fobias sin causa aparente. La versión mística suele hablar de vidas pasadas o de memorias ancestrales que no se borran.
La ciencia, en cambio, ofrece explicaciones basadas en el condicionamiento, en la memoria implícita y en la transmisión biológica del trauma. Sin embargo, incluso desde la investigación más rigurosa, la sensación de que hay algo que se resiste a ser reducido a moléculas y sinapsis es lo que vuelve este tema profundamente perturbador. Cuando pensamos en memoria, solemos imaginar recuerdos con imágenes, diálogos y escenas claras. Pero existe una forma de memoria que no necesita palabras ni imágenes, y es la memoria implícita. La memoria implícita es aquella que actúa en lo profundo del sistema nervioso y se revela en la forma en que el cuerpo responde sin explicación. Un ejemplo perturbador. Un niño crece sin ningún evento traumático aparente, pero desarrolla un pánico incontrolable a los elevadores. No recuerda haber quedado atrapado en uno. Nunca sufrió un accidente. Nadie de su familia menciona algo parecido. Y aún así, al enfrentarse a la puerta metálica que se cierra, su corazón se acelera como si estuviera a punto de morir. Los estudios en neurobiología han mostrado que la amígdala cerebral, el núcleo encargado de codificar el miedo, puede almacenar respuestas sin necesidad de un recuerdo verbal. A través del condicionamiento, el cerebro aprende a asociar estímulos neutros con sensaciones de amenaza. La persona nunca sabe el por qué, pero su cuerpo responde como si hubiera una memoria que se le escapa. Y esto abre una grieta perturbadora. ¿Qué ocurre cuando la memoria implícita se activa sin un evento que la justifique en la biografía del individuo? El vacío narrativo es tan inquietante como la respuesta misma del cuerpo. Ahora, si la memoria implícita inquieta, la epigenética asusta. La genética clásica nos decía que heredamos los genes, pero no las experiencias. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que el estrés, la hambruna, la guerra o el terror vivido por una generación pueden marcar la expresión de los genes y transmitirse a los descendientes. Un caso emblemático es el de los nietos de sobrevivientes del Holocausto, quienes mostraron niveles alterados de cortisol, que es la hormona del estrés, sin haber vivido la persecución de estos personajes alemanes guiados por el hombre del bigotito. De forma inquietante, su organismo reaccionaba como si todavía estuviera atrapado en aquel escenario de muerte. La epigenética revela que el sufrimiento no termina con quienes lo vivieron, sino que se imprime en la biología de los hijos y los nietos. Lo perturbador aquí no es solo la transmisión invisible del dolor, sino el hecho de que un niño pueda crecer cargando con miedos que no son suyos, como si los fantasmas de los ancestros respiraran dentro de su sangre. Otra explicación que roza lo inquietante es la que proviene del desarrollo neural temprano. Miren, durante la gestación y los primeros años de vida, el cerebro es extraordinariamente sensible. Un feto puede reaccionar al estrés materno, a las tensiones del entorno y a las hormonas que atraviesan la placenta. Ese registro temprano, sin memoria verbal, queda grabado en los circuitos neuronales como una impronta invisible. De allí surge la idea de que muchos terrores adultos pueden ser huellas de experiencias perinatales. La falta de oxígeno en el parto, el sonido de máquinas médicas, la separación brusca de la madre. Sensaciones que, aunque nunca se recuerden con imágenes, quedan tatuadas en la amígdala, en el tallo cerebral y en las redes que sostienen el miedo. Lo inquietante de este fenómeno es que la persona vive un presente dominado por recuerdos que nunca fueron suyos en el sentido consciente,
pero que forman parte de su biología como una cicatriz imposible de borrar. Y aquí entra la grieta más perturbadora. La ciencia ha avanzado en describir cómo la memoria implícita, la epigenética y la sensibilidad perinatal pueden explicar miedo sin causa aparente. Pero hay fenómenos que siguen resistiéndose a estas teorías. Existen testimonios clínicos de individuos que bajo hipnosis o en estados alterados de conciencia describen con lujo de detalles escenarios históricos que nunca estudiaron, lugares, objetos, costumbres de épocas remotas que no estaban en su memoria consciente ni en su aprendizaje cultural. ¿Cómo explicar eso sin recurrir a la idea de recuerdos que trascienden la biografía? La ciencia responde que no hay evidencia concluyente de vidas pasadas, pero el hecho de que no exista una explicación completa abre un abismo, y ese abismo es perturbador. El ser humano puede sentir que vive con memorias que no le pertenecen, que no le, que no le persiguen desde tiempos imposibles de verificar. Un ejemplo documentado en la literatura psiquiátrica es el caso de una mujer con una fobia incontrolable al agua. Había intentado múltiples terapias, exposición gradual, reestructuración cognitiva y hasta medicación, pero nada funcionaba. No había en su historia personal ningún trauma acuático. Sin embargo, cada vez que veía una bañera llena, su cuerpo entraba en pánico. Cuando se exploró el árbol genealógico, se descubrió que su abuela había muerto ahogada en circunstancias traumáticas. La paciente nunca conoció los detalles, nunca se habló de ello en la familia, y aún así su cuerpo reaccionaba como si aquella muerte siguiera ocurriendo en su interior. Casos como este revelan el límite del conocimiento científico. No basta con decir que el miedo se debe a la amígdala o a la alteración epigenética. La intensidad del terror, la precisión de las reacciones, hacen pensar en algo más oscuro. Psicoanalistas han descrito cómo, incluso después de intervenciones prolongadas, algunos pacientes persisten en la sensación de no pertenecer del todo al presente. Hablan de recuerdos difusos de otro tiempo, de otra vida, de otra identidad que se asoma en los sueños y en los silencios. Lo perturbador no es únicamente el contenido de estos relatos, sino que persisten incluso frente a la evidencia científica que niega la posibilidad de vidas pasadas. La mente humana a veces parece negarse a aceptar los límites de la biología, insistiendo en que algo más se oculta en sus pliegues. Y esa insistencia, aunque no pueda probarse, deja la pregunta abierta. ¿Y si realmente llevamos dentro ecos de memorias que no son nuestras? ¿Qué ocurre si la ciencia solo ha rozado la superficie de un fenómeno mucho más profundo? La ciencia ha logrado iluminar cómo el trauma se hereda, cómo el miedo se imprime en la amígdala, cómo el cuerpo guarda cicatrices invisibles, pero siempre queda un resto inexplicable. Ese resto es la grieta donde los relatos de vidas pasadas, de memorias ancestrales y de ecos imposibles encuentran su fuerza. En última instancia, lo verdaderamente perturbador no es que podamos explicar algunos de estos fenómenos con biología, sino que pese a los avances, siempre queda algo que la ciencia no puede explicar del todo. Y ese algo resuena como un eco oscuro, un recordatorio de que quizás nunca podremos escapar del misterio de lo que llevamos grabado en lo más profundo de nuestra mente y nuestra sangre. El contraste entre ciencia y mística no ofrece una respuesta definitiva, sino un espejo inquietante. La memoria implícita, el condicionamiento, la epigenética y el desarrollo perinatal explican mucho, pero no todo. Y en ese no todo habita lo perturbador. La idea de que no somos portadores del presente,
sino que somos portadores de ecos que no comprendemos, de terrores que no son nuestros y de recuerdos que quizá nunca podamos demostrar. Y vámonos de lleno con muchos testimonios de fobias inexplicables. Vámonos con el caso número 1. Y a este caso lo vamos a titular La casa de la escalera. Mariana, de 42 años, describe su miedo como una condena invisible. El simple hecho de ver una escalera de caracol le provoca una oleada de sudor frío, mareos y pánico que roza lo irracional. No es miedo realmente a caer, es algo más. Siento que alguien está justo detrás de mí, listo para empujarme. Es como un aliento en la nuca, como manos que no puedo ver. Relata. Su esposo recuerda un episodio en un museo. Apenas Mariana apoyó el pie en el primer peldaño de hierro oxidado, quedó rígida, con los ojos abiertos y sin poder respirar. Un guardia creyó que sufrió un infarto. La llevaron de urgencia al hospital, pero físicamente estaba sana. Los sueños repiten la misma escena. El sonido metálico de los escalones, un pasamanos frío, el eco del vacío debajo y la sensación de ser aventada. Nunca llega el impacto, pero despierta empapada en sudor. En su infancia, no hay registros de caídas ni accidentes. Ni terapia cognitiva, ni exposición gradual lograron avances. Cada intento terminaba en ataques de pánico violentos. ¿Cuál fue el comentario del psicólogo? Se los digo. Esto es lo que llamamos memoria sin narrativa. El cuerpo reacciona como si recordara un suceso, pero la mente no tiene ninguna historia que lo explique. Lo perturbador es esa coherencia interna del miedo. Siempre la misma escena, el mismo metal, la misma sensación de empuje. Por otro lado, también tenemos los comentarios del periodista que estudió o que investigó su caso. Y nos dice lo siguiente. Revisamos los archivos locales. No hay registros de accidentes en su familia relacionados con escaleras, pero la precisión de su miedo es escalofriante. Ella no describe un miedo general a las alturas, sino un recuerdo detallado, casi cinematográfico, de algo que nunca vivió. Caso número 2. A este lo vamos a titular El barco que no fue. Nuestro protagonista es Daniel, de 27 años. Jamás había viajado al mar, pero desde niño sentía náuseas con solo oler madera húmeda. A los 12 años, en una excursión escolar a un lago, cayó de rodillas vomitando apenas tocó el muelle. No es mareo, decía. Es un terror que me aprieta el pecho. Es como si me estuviera hundiendo. Los sueños lo atormentan. Tablas crujen, voces desconocidas gritan órdenes en un idioma extraño y un viento helado le corta la piel. A veces siente agua en la garganta, como si se ahogara. Lo despierta un grito que nunca reconoce como suyo. Intrigado, un tío investigó. Viejos archivos familiares lo hacen descubrir que un antepasado lejano
había vivido en un pueblo costero azotado por un naufragio a mediados del siglo XIX, con decenas de muertos. Daniel no quiso seguir indagando. No me importa si hubo un vínculo. Lo que sé es que cada vez que huelo sal o madera mojada, mi cuerpo recuerda una muerte que no fue mía. El comentario del psicólogo dice que podría tratarse de una respuesta condicionada a un estímulo desconocido. Sin embargo, lo sorprendente es la especificidad del sueño. Madera, voces en otro idioma, sensación de hundimiento. No hay exposición real que lo justifique. El comentario del periodista dice que el hallazgo del naufragio abre más preguntas de las que responde. ¿Coincidencia? Tal vez, pero el miedo de Daniel no parece una invención. Se manifiesta con síntomas físicos extremos. A veces, lo inexplicable es lo más perturbador. Caso número 3. A este lo titulamos El griterío de la plaza. Nuestro protagonista, Luis, de 38 años. Y él jamás pudo soportar las multitudes. No era simple timidez. Cada vez que entraba a una plaza pública, su corazón latía como si estuviera a punto de morir. No soporto el ruido de la gente gritando. Me suena como si fueran miles exigiendo mi cabeza. Buscando respuestas, accedió a sesiones de hipnosis clínica. Lo que emergió dejó perplejo a su terapeuta. Imágenes de una plaza antigua, de gente enfurecida, piedras lanzadas, sogas que se tensan en torno a un cuello. Luis gritaba en trance. ¡No, no, no me linchen! Al despertar, lloraba con terror, aunque aseguraba no recordar haber visto nunca imágenes de ejecuciones públicas. En su vida no hay antecedentes de traumas en multitudes. Sin embargo, desde niño evita ferias, conciertos o manifestaciones. Una terapia de exposición controlada lo empeoró. Terminó hospitalizado por crisis de pánico. El psicólogo comentó que en estos casos la hipnosis no prueba nada histórico, pero sí revela material inconsciente que el paciente experimenta como real. Luis no solo le teme a la multitud, revive escenas con olores, sonidos y detalles que no parecen sacados de su biografía. Lo inquietante es que su relato bajo hipnosis coincide con descripciones históricas de linchamientos en plazas coloniales. No hay forma de comprobarlo, pero ¿cómo explicar la intensidad de su miedo y la coherencia de la visión? Caso número 4. A esta la vamos a titular La cueva y la sombra. Nuestra protagonista es Lucía y tenía apenas 4 años cuando su familia notó su terror. Durante un paseo, al pasar junto a una cueva pequeña, la niña comenzó a gritar como si estuviera ardiendo. No era un berrinche. Temblaba, se arañaba los brazos, suplicaba salir de ahí. Desde entonces, ni dibujos de cuevas podía soportar. Con el tiempo, el miedo se volvió más extraño. En terapia, cuando la psicóloga intentó mostrarle imágenes controladas de cavernas, Lucía comenzó a hablar con un tono de voz más grave, usando palabras que no correspondían a su edad. Oscuro, piedra, golpea hueso. Los padres aseguran que describía herramientas primitivas que nunca había visto. No hay explicación en su vida actual. Nunca quedó atrapada. Nunca sufrió un encierro.
Sin embargo, cada intento de acercarla a una cueva real provoca desmayos y convulsiones. Podríamos pensar en una construcción infantil, pero la coherencia de su lenguaje es inquietante. Lucía, de apenas 5 años, hablaba como si recordara una vida de casa y piedra. Desde lo clínico, no hay explicación suficiente. Los padres grabaron las sesiones. Escuchar a una niña pequeña describir huesos rotos en piedra mientras tiembla, pues no es fácil de olvidar. Los especialistas descartaron manipulación. Lo que queda es un misterio perturbador, un miedo que parece pertenecer a otra era. Caso número 5. Y a este lo vamos a titular La tía que no vuelve. Nuestra protagonista es Ana, de 50 años. Nunca soportó puertas pequeñas ni el olor a tabaco. En oficinas, baños estrechos o sótanos, el pánico la paraliza. Siento que si paso por esa puerta no voy a volver, que alguien me encierra y me olvido de mí misma. ¿Explicó? Lo más extraño surgió en terapia de regresión. Describió con lujo de detalles una habitación de piedra, sin ventanas, con humo de tabaco impregnado en el aire. Alguien me guarda aquí, no soy yo. Soy otra mujer y sé que nunca voy a salir. De adulta, evita sótanos o espacios cerrados. La sola presencia de humo de cigarro la hace llorar y golpear la mesa, como si algo en su interior recordara un encierro fatal. Podría tratarse de un trauma indirecto, una memoria adoptada de relatos familiares. Pero Ana insiste en que su familia no tiene histerias ni tampoco historias de encierros en algún sótano o en algún lugar pequeñito. La precisión sensorial de sus recuerdos es muy perturbadora porque da datos muy específicos: humo, piedra y encierro perpetuo. Su caso recuerda relatos de prisioneros de guerras pasadas, pero en su familia no hay ninguna conexión. El misterio permanece. ¿Cómo alguien teme con tanto detalle algo que jamás ha experimentado? Caso número 6, titulado El ruido de cadenas. Nuestro protagonista es Eduardo, un exmilitar de 46 años. Él sobrevivió a una explosión en zona de combate. Después del accidente, su cuerpo reaccionaba con un terror descontrolado cada vez que oía cadenas. Ni siquiera podía pasar cerca de un taller mecánico. En hipnosis emergió una escena que no correspondía a la guerra moderna. Describió a decenas de personas encadenadas, uniéndose unas a otras con la misma cadena. Se hundían en aguas oscuras. Su cuerpo reaccionaba con espasmos como si reviviera la asfixia de ahogarse. No puedo salvarlos. Son más de los que caben aquí. Todos gritan. Yo también muero con ellos. Repetía. La terapia postraumática no explicaba por qué las cadenas y no los sonidos de explosiones. Básicamente, al ser un exmilitar, lo que debía detonar realmente su miedo, lo más lógico, es que fueran explosiones por el tema de la guerra. Pero ¿por qué las cadenas? ¿Por qué las cadenas eran el detonante? La escena parecía más un naufragio de siglos atrás que un trauma de guerra. El cerebro
asocia estímulos, pero en este caso la conexión con cadenas y ahogamiento no corresponde a la experiencia bélica de Eduardo. Lo desconcertante es la fuerza de la imagen. Decenas de personas hundiéndose es un miedo que lo supera. Se revisaron testimonios históricos de barcos negreros hundidos en la zona donde Eduardo combatió. Las coincidencias fueron escalofriantes, aunque imposibles de comprobar. Lo cierto es que su miedo no pertenece a esta guerra, sino a otra memoria imposible. Y mire, chicos, los 6 casos muestran lo mismo. Fobias intensas, inexplicables, que no encuentran raíces en la biografía del paciente. En cada historia, el cuerpo reacciona como si recordara una escena que nunca vivió. La ciencia puede hablar de condicionamiento, de memoria implícita o de traumas heredados, pero el detalle sensorial, la coherencia interna y la imposibilidad de explicación abren un terreno perturbador. ¿Qué miedo estamos realmente sintiendo cuando el cuerpo recuerda lo imposible? El misterio de las fobias infantiles es quizás uno de los terrenos más inquietantes de la psicología. Cuando un adulto desarrolla un miedo, solemos rastrear su origen en experiencias traumáticas. Una caída, un accidente, un mal recuerdo. Pero, ¿qué ocurre cuando un niño de apenas 4 o 5 años muestra un terror irracional, específico y devastador, sin que exista explicación en su corta vida? Algunos investigadores han comenzado a hablar de memorias perinatalistas, que son básicamente huellas heredadas de generaciones pasadas que encuentran un canal extraño para manifestarse. Lo que inquieta no es solo el miedo en sí, sino la crudeza con que se impone, como si no perteneciera a quien lo sufre, sino a alguien más. Caso número 1. Y este es el caso de un niño que rechazaba la tela. Diego tenía 5 años cuando su madre notó que era incapaz de usar ciertos trajes. En cuanto la tela áspera le rozaba la piel, él gritaba, lloraba y trataba de arrancársela con desesperación, de tal forma que hasta se lastimaba. Al principio pensó en una reacción sensorial, algo propio de su desarrollo, pero las cosas se volvieron perturbadoras cuando comenzó a hablar en sueños. Entre sollozos murmuraba frases inconexas. Huele a humo, hombres con velas, fuego en la cara. Una noche, al despertar sobresaltado, señaló la pared y susurró: «Ahí me queman, si no me lo quito». La familia desconcertada empezó a indagar en historias antiguas y en archivos parroquiales hallaron que un ancestro lejano había sido acusado de herejía en un episodio de persecución del siglo XVII. No hay pruebas que vinculen ambos hechos, pero el eco resulta estremecedor. Un niño que jamás había escuchado esos relatos, viviendo en su piel una fobia como si se tratara de un recuerdo heredado. Caso número 2. Y este se titula La niña de los nombres prohibidos. Nuestra protagonista es Lucía, con apenas 6 años de edad. Ella rechazaba ciertos nombres con furia. Si en la televisión o en la calle alguien pronunciaba, digamos, Catalina, Esteban o Rafael, se tapaba los oídos y corría a esconderse. Nadie en su familia entendía la causa. Un día, al escuchar la palabra Catalina, entró en un ataque de pánico tan severo que terminó hospitalizada por una crisis de ansiedad. Cuando los médicos preguntaron qué sentía, respondió con una frase escalofriante: «Catalina me encierra en la torre,
me quita el pan. Sus padres pensaron que se trataba de una fantasía, hasta que comenzaron a registrar cómo en sus juegos solitarios, Lucía inventaba historias de otras épocas. Hablaba de calles empedradas, de hombres con espadas, de voces que le gritaban en un idioma arcaico. Lo más perturbador fue cuando describió con detalle un convento en ruinas en un pueblo que jamás había visitado ni visto en imágenes. Al llevarla ahí de la mano, Lucía se quedó helada y susurró: «Aquí me dejaron morir». Los psicólogos que han estudiado casos similares hablan de lo que llaman transmisión generacional del trauma. No necesariamente se trata de recuerdos literales, pero sí de huellas emocionales que se transmiten como cicatrices invisibles en la memoria familiar. El problema es que estas huellas parecen expresarse con una fuerza desbordante en los niños, sobre todo los demasiado pequeños para racionalizar lo que sienten. Lo que convierte estas historias en algo profundamente perturbador es la imposibilidad de encajarlas en explicaciones simples. Ni Diego ni Lucía habían vivido experiencias que justificaran sus fobias. No hubo incendios en casa, ni encierros, ni castigos relacionados con los episodios que relataban. Sin embargo, ambos niños parecían cargados de recuerdos que no les pertenecían. Los psiquiatras infantiles suelen explicar estos fenómenos como miedos simbólicos, expresiones de la ansiedad normal de un niño que se reviste con imágenes fantásticas. Pero incluso quienes defienden esa postura reconocen que hay detalles imposibles de ignorar. Como un niño puede describir épocas, objetos y lugares que nunca se han conocido. Se tratará de azar, o más bien de azar o de coincidencia, o serán acaso memorias heredadas que resurgen como si fueran fantasmas. Algunos investigadores más atrevidos han propuesto la existencia de una especie de impronta emocional. Esta impronta emocional es transmitida en el ADN, donde los traumas de generaciones pasadas se codifican y emergen en los descendientes en forma de miedos inexplicables. Una teoría que, aunque aún no comprobada, resulta bastante escalofriante, ¿no lo creen? Sea cual sea la explicación, lo innegable es el impacto devastador de estas fobias en los niños. No son simples caprichos ni juegos. Los niños viven el miedo como una herida abierta. Y lo más aterrador es pensar que ese dolor no les pertenece del todo, que quizás están siendo portadores de recuerdos enterrados en la historia familiar, como si fueran víctimas de memorias prestadas, atrapados entre su corta vida y las sombras de quienes los precedieron. Ahora, la idea de que la mente humana puede viajar hacia atrás, atravesando los límites del tiempo y desenterrando recuerdos de otras vidas, resulta tan fascinante como peligrosa. La llamada regresión hipnótica, que seguramente en alguna película o en algún lado la han escuchado esta palabra, se ha convertido en un fenómeno que oscila entre la terapia y el espectáculo. Bajo la promesa de revelar traumas ocultos o explicar fobias sin causa aparente, muchísimas personas se han sometido a sesiones donde, guiados por la voz del hipnotizador, aseguran revivir escenas de épocas remotas. Pero detrás de la aparente magia se esconde un territorio incierto, plagado de riesgos psíquicos, falsos recuerdos y en ocasiones daños irreversibles. La técnica suele presentarse con un aura de solemnidad. El paciente, recostado en un diván, cierra los ojos mientras la voz del terapeuta marca un ritmo lento y monótono. Respira, cuenta hacia atrás, vuelve al origen de tu miedo. La sugestión hace el resto. Imágenes borrosas,
escenas fragmentadas, emociones intensas que emergen como si pertenecieran a otra vida. A menudo el paciente las vive con un realismo estremecedor. Sin embargo, lo que debería ser un proceso terapéutico controlado muchas veces se convierte en un disparador de crisis. Y vámonos con el primer caso de este bloque. El insomnio después del viaje. Nuestra protagonista es Claudia, de 36 años. Ella buscaba superar su pánico a los ascensores. Su terapeuta le propuso una regresión hipnótica. Durante la sesión, comenzó a describir con detalle una mazmorra húmeda, el crujido de cadenas y la presión insoportable de paredes que se cerraban sobre ella. Gritaba, lloraba y pedía que la dejaran salir. El hipnotizador, en lugar de detener el proceso, la alentó a continuar. Tras la experiencia, Claudia no solo superó su miedo, desarrolló insomnio crónico, terrores nocturnos y ataques de ansiedad que antes no tenía. Lo que prometía ser liberador se transformó en una condena que la atormentaba cada noche. Caso número 2. Memorias imposibles. Otro paciente, llamado Ernesto, acudió para tratar su fobia al agua. Bajo hipnosis comenzó a relatar escenas en un galeón del siglo XVI. Hablaba de tripulaciones enteras, tormentas, naufragios. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero luego comenzó a describir diálogos en idiomas que no dominaba, ciudades con nombres que jamás habían existido y personajes históricos que aparecían fuera de contexto. Lo perturbador no fue solo lo inverosímil de sus relatos, sino la manera en que los memorizó con una fe ciega. Tras la regresión, Ernesto estaba convencido de haber encontrado la causa de su miedo y empezó a rechazar cualquier explicación médica o psicológica. El problema es que su vida cotidiana se deterioró. Dejó de nadar, evitó lugares cercanos al mar y cayó en un aislamiento progresivo, atado a recuerdos que quizás nunca le pertenecieron. Estos casos ilustran un dilema central. ¿Qué son realmente las regresiones? Para algunos terapeutas alternativos, se trata de auténticos recuerdos de vidas pasadas que emergen con fuerza en la conciencia actual. Para la comunidad científica, en cambio, no son más que construcciones de la mente bajo sugestión. Escenas armadas con fragmentos de películas, lecturas, conversaciones o imaginaciones inconscientes. El problema radica en que, sean reales o no, los pacientes las experimentan con una intensidad perturbadora, como si fueran verdades indiscutibles. El debate es feroz. Los defensores de la técnica aseguran que incluso si se trata de recuerdos simbólicos, su valor terapéutico es innegable. Los críticos responden que el costo puede ser demasiado alto, como por ejemplo la creación de falsos recuerdos que terminan agravando la fobia en lugar de aliviarla. Y más inquietante aún, algunos terapeutas sin escrúpulos explotan el fenómeno, ofreciendo sesiones como si fueran espectáculos de feria, prometiendo revelar secretos ocultos a cambio de grandes sumas de dinero. En este contexto, las regresiones se mueven en un territorio ambiguo. Por un lado, alimentan la fascinación del ser humano por lo inexplicable, la posibilidad de que llevemos en la mente huellas de existencias pasadas. Por otro, representan un riesgo psíquico real, capaz de abrir heridas en personas vulnerables. Lo verdaderamente perturbador no es solo la duda sobre la veracidad de estos recuerdos, sino el hecho de que al evocarlos, el paciente queda atrapado en un laberinto donde el miedo se multiplica y lo ficticio adquiere el peso insoportable de lo vivido. Quizás la pregunta que subyace en todo esto no es si las vidas pasadas existen, sino si la mente, en su fragilidad,
puede soportar la carga de historias que nunca le pertenecieron. Y les recuerdo, chicos, que en los comentarios les pido que me compartan sus fobias, sus miedos, por más absurdos que a ustedes les parezcan o por más absurdos que ustedes crean que nos van a parecer. Aquí no estamos realmente para criticar ninguna fobia. Todos creo yo que tenemos alguna fobia, desde la más chiquita hasta la más increíble. Y vayan analizando si esa fobia que tienen realmente tiene algún sustento, algún fundamento, algún origen, que ustedes recuerden que eso, alguna situación, alguna circunstancia, lo haya detonado. Hay rincones en el mundo donde el miedo parece adherirse a las paredes, al aire y hasta a la tierra misma. Sitios que sin razón aparente despiertan en quienes los visitan un pánico irracional y súbito. Vaya, no se trata de historias de fantasmas tradicionales ni de simples sugestiones colectivas, sino de escenarios concretos donde la fobia se activa como si la geografía guardara un recuerdo que no pertenece a nadie y sin embargo nos toca profundamente. En la costa norte, un pequeño poblado vive con un temor difícil de explicar. Tres familias distintas, sin ninguna relación de sangre, no son parientes, narran que sus miembros experimentan crisis de ansiedad cada vez que la niebla cubre la bahía. No es el miedo natural a perderse en la bruma, es una sensación más brutal, de ahogo y de persecución. Una mujer de 40 años relató cómo en medio de la niebla sintió el roce de manos heladas sobre su cuello, aún estando sola. Su hijo adolescente convulsiona cada vez que el vapor espeso desciende, repitiendo entre balbuceos frases en un idioma que nadie reconoce. Lo inquietante es que los archivos del pueblo registran naufragios y desapariciones masivas en siglos anteriores, siempre durante tormentas y velos de niebla. Nadie afirma causalidad, pero la coincidencia pesa como un eco en la memoria del lugar. Y aquí les va otra historia. En otra parte del país, un hospital antiguo abandonado, desde hace décadas, sigue recibiendo visitantes. Jóvenes curiosos, exploradores urbanos y hasta incluso profesores académicos han ingresado a ese lugar para documentar el deterioro del inmueble. Sin embargo, muchos de ellos confiesan haber experimentado un miedo insoportable apenas cruzaron la puerta. No es la simple impresión de lo ruinoso que está el lugar. Varios describen un dolor opresivo en el pecho, taquicardias y un deseo urgente de salir corriendo. Algunos incluso se desploman antes de llegar al primer pasillo. Lo perturbador es que estos síntomas se repiten idénticos en personas de contextos distintos, sin antecedentes médicos ni tampoco sugestión previa. En algunos archivos médicos antiguos figuran cientos de muertes por asfixia, errores de anestesia y prácticas de cirugía sin los estándares actuales. El aire del hospital parece retener un pánico colectivo que todavía asalta a quien se atreve a traspasar sus puertas. Tercera historia. La mina que encierra. En las montañas, otra historia se repite con matices muy similares. Una mina abandonada, sellada hace casi un siglo tras un derrumbe, ha sido escenario de relatos de claustrofobia repentina. Lo curioso es que muchos de los testigos nunca llegaron a entrar. Solo bastó con acercarse a la entrada
para que una angustia paralizante los dominara. Jóvenes sanos, sin miedos previos, hablan de la sensación de quedar atrapados bajo toneladas de piedra, del sonido de respiraciones ajenas y del eco de gritos que nunca existieron. Los registros locales cuentan que en el derrumbe murieron decenas de mineros, algunos enterrados vivos durante días. La tierra sellada parece que guarda algo más que huesos, un miedo persistente que se filtra en cualquiera que se aproxime demasiado. Estos casos, chicos, abren una inquietante posibilidad. ¿Puede un lugar contener memoria? Díganmelo en los comentarios. No se trata de pruebas científicas, sino de observaciones de campo que se acumulan con demasiada frecuencia para ser ignoradas. Investigadores locales han comenzado a mapear coincidencias. Pueblos enteros con un mismo miedo recurrente. Edificios que provocan síntomas idénticos en visitantes sin conexión entre sí. Paisajes naturales donde las fobias se disparan como si alguien activara un interruptor invisible. La metodología suele ser la misma. Se entrevista a los testigos, se registran algunos archivos de la época en las municipalidades, se comparan todas estas cosas con los hechos históricos o con tragedias pasadas. Y aunque nunca se afirma causalidad directa, las correspondencias resultan difíciles de pasar por alto. Es como si el terreno, las mismas paredes o el aire mismo quedaran impregnadas de una angustia que en circunstancias precisas revive con fuerza perturbadora. Más allá de las interpretaciones, ya sea del folclore, la psicología o hasta la investigación paranormal, lo inquietante es la vivencia de quienes sufren esos episodios. Personas sin historial clínico, sin contacto previo con los relatos del lugar, colapsan en medio de nieblas, pasillos o bocaminas selladas. Sus cuerpos reaccionan con sudor frío, convulsiones, aceleración cardíaca y gritos incoherentes. Y al recuperarse, muchos confiesan lo mismo. La sensación de haber estado ahí antes, en un tiempo y una historia que no les pertenecen. Quizás los lugares guardan memorias que los humanos no comprenden. Quizás lo que llamamos fobia en estos escenarios concretos es apenas la traducción corporal de un recuerdo que no es nuestro, pero que se activa como si la tierra misma lo susurrara. Ahora, hay fobias que parecen demasiado concretas, demasiado intensas para explicarse únicamente desde la experiencia personal o la herencia familiar. Algunos terapeutas y pacientes describen lo que llaman ecos de vidas pasadas, es decir, memorias que no pertenecen al individuo, pero que se reactivan con una fuerza insoportable. En este recorrido perturbador, vamos a explorar distintas fobias específicas y los relatos que bajo hipnosis o en sueños recurrentes sugieren que estos errores nacen de escenas lejanas en el tiempo. Quizás, de otras existencias. Y díganme en los comentarios si alguno tiene algunas de estas fobias y se identifica. La primera fobia y el primer caso es la claustrofobia. Mariana tiene 36 años. Nunca había sufrido accidentes ni encierros en su vida. Sin embargo, desde que era muy pequeña, no puede permanecer en ascensores ni en habitaciones pequeñas sin ventanas. Durante una sesión terapéutica, relató entre sollozos la sensación de estar atrapada bajo piedras, escuchando gritos apagados a su alrededor. La visión se acompaña de olores a humo y tierra húmeda.
Los psicólogos lo interpretaron como un recuerdo simbólico, pero ella asegura que cada ataque revive una catástrofe subterránea. ¿Un derrumbe minero de siglos pasados? La pregunta quedó en el aire, pero la intensidad del miedo sugiere algo más que simple ansiedad. Un eco de encierros que no vivió, pero que la marcaron. Segunda fobia, y es la acrofobia. Un hombre de 41 años describe sueños persistentes donde camina sobre murallas de piedra y siente el vértigo insoportable de caer desde lo alto. Lo curioso es que no ha visitado nunca castillos ni ciudades amuralladas. En sus visiones nocturnas escucha el silbido del viento entre almenas y segundos antes de despertar experimenta la sensación de ser empujado al vacío. Los médicos lo encuadran como acrofobia, es decir, el miedo común a las alturas. Sin embargo, él insiste en que se trata de una muerte pasada que se repite cada noche. La caída, con huesos quebrándose y oscuridad inmediata, parece un recuerdo que no le pertenece, pero que lo condena. Siguiente fobia. Nictofobia. Claudia, de apenas 10 años, no puede dormir sin varias luces encendidas. Lo perturbador es lo que narra en sus crisis nocturnas. Túneles infinitos, húmedos y oscuros, donde camina descalza mientras voces invisibles la siguen. Habla de paredes de piedra y del goteo constante de agua en la penumbra. Sus padres aseguran que jamás la han expuesto a cuevas ni minas, pero las descripciones son muy precisas. Bajo hipnosis, Claudia susurra que murió en la oscuridad y que alguien la encerró dentro. El miedo a la noche, para ella, es el eco de un encierro en tinieblas sin fin. Siguiente fobia. Aichmofobia. ¿A que no la habían escuchado esta? Carlos tiene 29 años. Evita hospitales con pánico visceral. No puede ver jeringas ni cuchillos sin sudar frío y sentir náuseas. Y chicos, creo que esta fobia muchas personas la tienen. La fobia a las agujas. Lo más inquietante surge en sus sueños. Se encuentra en una plaza abarrotada, rodeado de gente que grita mientras un verdugo blande lanzas y cuchillos. La escena termina con un objeto punzante atravesando su pecho. Aunque jamás sufrió accidentes con objetos cortantes, su miedo lo incapacita en la vida cotidiana. Algunos psicólogos ven en este relato una metáfora de vulnerabilidad, pero Carlos siente que la fobia es la repetición exacta de una ejecución pública que no recuerda haber vivido en esta vida. Siguiente caso. La arqueofobia. Y pocos conocen la arqueofobia. Y este es el miedo irracional a objetos antiguos. Una mujer de 50 años relata que no puede tocar reliquias ni muebles viejos sin experimentar un temblor incontrolable. Al sostener un libro de cuero del siglo XIX, cayó desmayada. En sesiones de regresión hipnótica, habló con voz quebrada de pestes y maldiciones, transmitidas a través de cálices y vestimentas sagradas.
Lo que para los demás es simple antigüedad, para ella es un portal a muertes y sufrimientos pasados. Cada objeto viejo parece exhalar memorias que la paralizan. ¡Wow! Siguiente fobia. Fobia social. Y este finalmente es un caso donde la fobia no es un objeto, sino es miedo a la multitud. Jorge, de 37 años, no soporta las plazas ni las concentraciones. El ruido de voces lo aterroriza como si esperara un ataque. Bajo hipnosis, revivió escenas de griterío, persecuciones y piedras lanzadas. La narración coincidía inquietantemente con relatos de linchamientos ocurridos siglos atrás en su región natal. Aunque los historiadores no encontraron prueba directa, el miedo persiste. Para él, cada multitud es una amenaza invisible, un eco del momento en que la masa lo devoró en otra época. Cada fobia descrita, chicos, encuentra una explicación parcial en la psicología moderna. Traumas no recordados, simbolismos inconscientes, asociaciones tempranas. Pero lo perturbador es la nitidez de las escenas relatadas. Ejecuciones públicas, túneles húmedos, muros de piedra, linchamientos. Todos ellos son escenarios con detalles históricos que los pacientes nunca conocieron conscientemente. La ciencia no prueba vidas pasadas, pero tampoco logra deshacer la precisión con que esos miedos regresan. Lo único claro es que las fobias, cuando se sienten como memorias de otro tiempo, nos recuerdan que el miedo puede viajar más allá de la biografía individual. La investigación de fobias no siempre queda encerrada en consultorios o laboratorios. En ocasiones, la prensa y los archivos históricos se convierten en protagonistas, abriendo puertas hacia un pasado que parece reclamar desde la oscuridad. Documentos amarillentos, periódicos olvidados en hemerotecas y expedientes militares clasificados han mostrado una inquietante coincidencia. Ciertas comunidades arrastran fobias colectivas, miedos inexplicables que con el paso del tiempo encuentran su eco en viejas tragedias. Los periodistas que se adentran en estos temas suelen describir un proceso casi detectivesco. Una nota breve sobre un ataque de pánico masivo en un pueblo pequeño puede llevarlos a indagar más allá de la superficie. Lo perturbador surge cuando en su rastreo se topan con archivos que narran accidentes, masacres o naufragios ocurridos en el mismo lugar, décadas o incluso siglos antes. No se trata de pruebas concluyentes, pero sí de correlaciones que hielan la sangre. La memoria colectiva, o quizás algo mucho más oscuro, parece filtrarse de manera inesperada en el presente. Un caso emblemático es el de un periodista que viajaba a cierto lugar y que investigaba episodios de pánico en 3 localidades distintas, separadas por cientos de kilómetros. En cada una, los habitantes relataban súbitas crisis de ansiedad al escuchar ciertos sonidos industriales o al percibir humo. El reportero, al revisar expedientes antiguos, describió un patrón escalofriante. En estos 3 pueblos, 80 años atrás, habían ocurrido incendios industriales devastadores con decenas de víctimas atrapadas entre llamas y estructuras metálicas retorcidas. El dato era contundente. Aunque nadie de la población actual había vivido esos hechos, las fobias emergían como si la memoria de fuego se hubiera impregnado en el aire, grabada en la geografía misma. Otro ejemplo proviene de archivos militares desclasificados en Europa del Este. Allí se narraba un experimento fallido en una base subterránea durante los años 50,
donde un accidente con gas provocó muertes atroces. Décadas más tarde, periodistas locales registraron un aumento inusual de claustrofobia en la población vecina. Personas que nunca habían pisado la base reportaban pesadillas de túneles oscuros y sensación de asfixia al entrar en lugares cerrados. La coincidencia resultaba tan perturbadora que aun cuando no se estableció causalidad directa, el expediente militar y los relatos modernos parecían dos piezas de un rompecabezas maldito. La prensa también ha documentado casos marítimos. En una costa del Atlántico, familias enteras han confesado ataques de pánico frente a la bruma, un miedo visceral a embarcarse en pequeñas lanchas o incluso a contemplar el oleaje. Un periodista obsesionado con la recurrencia del miedo en la comunidad descubrió en archivos navales la mención a un naufragio ocurrido en épocas pasadas, básicamente un siglo antes. Resulta que un barco de migrantes que se hundió frente a esa misma playa arrastró a más de 100 personas. Y desde entonces, cada generación ha vivido brotes de ansiedad vinculados al mar, como si el eco de las víctimas siguiera exhalando miedos desde las profundidades. Lo más inquietante de estas investigaciones es que rara vez se alcanza una explicación definitiva. Los periodistas y académicos advierten sobre el peligro de confundir correlación con causalidad. No se puede afirmar con certeza que una fobia colectiva se origine en una tragedia pasada. Sin embargo, la acumulación de testimonios y archivos hace que resulte imposible ignorar la posibilidad. Las coincidencias son demasiadas y el efecto perturbador es inevitable. Leer un expediente olvidado y descubrir que describe con precisión macabra los terrores que aún sufren quienes habitan ese mismo lugar. Los límites de la prueba, pues son claros, pero el impacto narrativo es más que devastador. La prensa, los archivos históricos y los expedientes militares funcionan como espejos oscuros donde lo inexplicable se refleja una y otra vez. En ellos, las fobias contemporáneas parecen dialogar con los fantasmas del pasado, como si cada página amarillenta guardara no solo información, sino también la energía residual de un trauma que se niega a desaparecer. Y aunque los expertos se esfuercen en mantener el rigor y la distancia, la inquietud permanece. ¿Qué ocurre si detrás de cada archivo lo que realmente late es la memoria del horror que nunca terminó de extinguirse? La cultura popular no solo relata el miedo, lo modela y lo amplifica hasta convertirlo en contagio. En la era de la imagen rápida, un testimonio íntimo, una sesión de regresión o un documental amateur puede viralizarse en horas y reconfigurar la percepción colectiva de lo que es peligroso. La producción cultural transforma la experiencia privada en espectáculo público. La pesadilla de una persona se convierte en hashtag. El vértigo individual se replica en millones de pantallas. El efecto es puramente emocional y a menudo devastador. Los documentales y los programas sensacionalistas funcionan como aceleradores. Al montar testimonios con música dramática, primeros planos y montaje que sugiere veracidad, no solo narran, inducen. Un espectador vulnerable puede interiorizar los símbolos presentados. Una cueva, el golpe de la marea, el crujir de la madera. Y entonces su mente reconstruye imágenes que terminan por activarse en sueños, terrores nocturnos o reacciones físicas. La retórica audiovisual presta estructura a lo inespecífico y le da forma de amenaza concreta. Las redes sociales introdujeron la sesión viral, fragmentos editados que enfatizan emoción y sorpresa, un clip de regresión con subtítulos
y un corte cinematográfico puede alcanzar millones en cuestión de horas. Tras esa viralidad, comienzan a circular testimonios similares. Usuarios que reportan mareos, pesadillas repetidas o aversiones nuevas a lugares concretos. La lógica de las plataformas favorece lo espectacular y castiga la verificación. Es decir, la emoción se propaga más rápido que la comprobación y así se siembran terrores colectivos. El contagio social opera por 3 vías: la identificación, la sugestión y la validación colectiva. Primero, alguien se reconoce la emoción ajena y adapta ese miedo. Después, la repetición de imágenes y relatos crea asociaciones nuevas en el cerebro. Y finalmente, cuando muchos comparten la misma experiencia, la comunidad interpreta la emoción como real y justificada, cerrando el circuito. La fobia deja de ser un síntoma individual y se transforma en fenómeno social retroalimentado. Un ejemplo ilustrativo ocurrió en una localidad costera donde se viralizó la grabación de una regresión comunitaria. En el video, una mujer lloraba y detallaba con voz quebrada un naufragio. La edición recortó fragmentos clave y ahí añadió música. Semanas después, vecinos comenzaron a reportar mareos al acercarse al muelle, terrores nocturnos con imágenes de agua y una inexplicable evitación del litoral. Clínicos locales señalaron que muchos pacientes no tenían antecedentes previos de trauma. La repetición mediática parecía haber activado reacciones en personas susceptibles. La prensa amplifica este mecanismo. Titulares que prometen misterios colectivos o epidemias de recuerdos aumentan la tensión y alimentan el ciclo. Programas que invitan a relatar experiencias en vivo fomentan la performatividad del miedo. Es decir, narrar en público incrementa la convicción y puede consolidar una reacción pasajera en una fobia persistente. El periodismo que prioriza la audiencia sobre la contención puede, sin intención de daño, sembrar terrores, chicos. Lo más inquietante es la capacidad de la cultura para fabricar realidades emocionales. Sin marcos críticos ni acompañamiento profesional, la difusión masiva puede transformar testimonios frágiles en relatos colectivos que imponen comportamientos y evitaciones. La responsabilidad recae en creadores, medios y plataformas. Es decir, nuestra obligación moral y ética es advertir, contextualizar y ofrecer vías de ayuda, y todo esto debería ser norma. Al final, la parte más perturbadora no es la existencia de los miedos, sino el contagio de los mismos. La idea de que con la herramienta correcta podemos provocar una epidemia de pánico. Donde antes había un testimonio aislado, ahora puede brotar una fobia colectiva. Y la cultura popular habrá escrito en directo un nuevo capítulo del miedo compartido. Y todo esto requiere advertencia y acompañamiento profesional. Chicos, vámonos a los saluditos y menciones. Felipito, muy buenas noches, bienvenido, gracias por escucharme. Wonder, muy buenas noches. Adrián, muy buenas noches. Tú tienes acrofobia, miedo a la altura. Hola Lalo, hola Jeff. A ver, dice Wonder, dice, yo no puedo mandar estrellas. No te preocupes, Wonder. Luis Lugo, bonita noche. Cristian, muy buenas noches. Amador, muy buenas noches.
Ay, aquí tenemos un enfermito, Dieguito Murillo, pobrecito, chicos, ¿ya leyeron su comentario? Ay, cosita, ay, papacito, me da mucha tristeza que te hayan abandonado tus papás, que tu papá se haya ido por los cigarros y no haya regresado. Ay, qué triste. Medícate, papi, ve al psicólogo, si no es que al psiquiatra. Que tengas linda noche. Gracias por escucharme. Eduardo, muy buenas noches. Eric, Spawn, muy buenas noches. Muy bien, chicos. El recorrido que hemos hecho nos deja una sensación difícil de disipar. No hemos encontrado certezas absolutas ni explicaciones que se impongan de manera definitiva. Más bien, lo que queda es un rastro de ecos, de testimonios y de presencias que parecen alargarse más allá de los límites de lo humano. Lo perturbador no es lo que vimos en la superficie, sino lo que se desliza entre las grietas de lo cotidiano. Esas fobias que se nos contagian, esos miedos que viajan de persona en persona como si obedecieran a una fuerza invisible que se burla de la lógica. La historia de cómo un simple testimonio, un video viral o una regresión mal conducida pueden detonar pánicos colectivos nos obliga a mirar de frente un espejo inquietante. ¿Acaso el terror está dentro de nosotros esperando la mínima chispa para encenderse? ¿O realmente hay algo externo, ajeno, que utiliza nuestras mentes como su escenario favorito? La duda, esa grieta en la que se cuela la incertidumbre, es el terreno fértil de lo que nunca podremos definir por completo. Lo escalofriante es como una palabra, un relato o una imagen pueden abrir puertas que jamás debieron tocarse, como si detrás de lo visible hubiera algo acechando, agazapado, esperando a que un pensamiento débil, un recuerdo mal acomodado o una mente vulnerable lo invoque sin querer. Lo que más hiela la sangre no es la posibilidad de un demonio tangible, sino la certeza de que nuestra propia mente puede ser su anfitrión perfecto. El miedo, al viajar de un rostro a otro, no se desgasta, se alimenta. A lo largo de este camino, nos hemos topado con voces que aseguran haber sentido lo imposible. Comunidades enteras se han visto arrastradas por un mismo espanto, como si lo sobrenatural hubiera decidido anidar en la conciencia colectiva. Y lo perturbador es que esas oleadas de terror no se disipan al acabar la transmisión ni al cerrar un libro. Permanecen en las esquinas de la memoria, listas para regresar en la penumbra de cualquier madrugada. Lo que hoy parece un simple fenómeno de sugestión, mañana puede tornarse en un patrón aterrador. ¿Qué pasaría si los ecos de un miedo compartido fueran en realidad la prueba de que algo usa la multitud como vehículo? ¿Qué clase de presencia se beneficia de que un pueblo entero tiemble ante la misma visión, ante el mismo recuerdo, ante la misma regresión? Las preguntas se multiplican y en ellas radica lo más siniestro. No hay forma de silenciarlas. Cada vez que alguien narra un temor, abre la posibilidad de que otro lo adopte, lo haga suyo, lo siente en carne viva. Y entonces, lo que nació como un relato individual se convierte en un espectro social, en una sombra que ya no pertenece a nadie y al mismo tiempo a todos. Esa es quizá la conclusión más perturbadora. El miedo nunca muere, se transforma, se disfraza, se adapta a los tiempos y a las voces que lo llaman.
La sensación que da tras mirar de cerca estos testimonios, y no es la tranquilidad de haber comprendido, sino la sospecha de que hemos tocado apenas la superficie de algo más vasto y oscuro. Y ahora, mientras cerramos esta experiencia, deténganse un momento y escuchen el silencio que los rodea. Pregúntense si ese murmullo que creían lejano realmente pertenece a este mundo, o si es el eco de otro lugar, de otro tiempo, que se aferra a ustedes para recordarles que nunca estarán completamente solos. Porque si la noche te trae un pavor que no puedes nombrar, ¿qué voz pertenece a este mundo y qué otro eco los reclama? Y así concluimos esta emisión de Fobias Inexplicables, chicos. Muchísimas gracias. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra. En vivo, ya saben, por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y en Spotify, donde me pueden encontrar como Kabum Podcast con K de kilo, B grande, O. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si les gusta escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, entren y únanse a mi canal de WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!